En este video hablaremos de la organización del sistema nervioso periférico, el cual está formado por los nervios craneales y espinales que emergen del sistema nervioso central y que recorren todo el cuerpo, conteniendo axones de las vías neurales con distintas funciones y por los ganglios periféricos, que se encuentran en el trayecto de los nervios y que contienen cuerpos neuronales, los únicos fuera del sistema nervioso central. Los nervios craneales son 12 pares que envían información sensorial procedente del cuello y de la cabeza hacia el sistema nervioso central. Reciben órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética del cuello y la cabeza. En esta imagen podemos ver cómo se enumeran los principales plexos nerviosos. Un plexo nervioso es una red compleja de axones entrecruzados que surgen de los ramos anteriores de los nervios espinales o nervios raquídeos. En esta figura vemos los ramos anteriores de los nervios espinales o nervios raquídeos y su participación en la formación de plexos nerviosos, aunque los ramos posteriores, que no se muestran en esta imagen, permanecen separados unos de otros y siguen un esquema segmentario característico de la distribución. La mayoría, de 20 de los 31 pares, participan en la formación de plexos, involucrándose en la inervación de los miembros. Los ramos anteriores de los nervios torácicos o nervios raquídeos torácicos no forman plexos. En este último caso permanecen separados y siguen una distribución segmentaria similar a la de los ramos posteriores. En esta imagen vemos la distribución de los nervios espinales, que son 31 pares de nervios mixtos que se disponen segmentariamente alrededor de la médula espinal mediante la siguiente distribución: 8 pares de nervios craneales C1 a C8, 12 nervios torácicos de la T1 a la T12, 5 nervios lumbares de la L1 a la L5, 5 nervios sacros de la S1 a la S5 y un nervio coxígeo en el coxis. Estos nervios se denominan numerándolos de arriba hacia abajo según la región a la que pertenecen. Los nervios espinales, tras nacer en la médula espinal, emergen del raquis por los agujeros de conjunción, a excepción del primer nervio espinal que transcurre entre el atlas y el proceso yugular del occipital y se distribuyen por territorios sensitivos y motores específicos. En este sentido, los nervios espinales se encuentran situados en un orden correspondiente a los miotomas del cuello y del tronco. Así, cada nervio corresponde también al segmento corporal, inervado por él. Como resultado, el conocimiento de la relación entre el segmento nervioso y su distribución permite, de acuerdo con las manifestaciones clínicas, valorar qué zona de la médula espinal o del tronco encefálico puede encontrarse dañada. Acá podemos ver las partes del nervio espinal, que presentan dos zonas claramente diferenciadas. La primera son las raíces nerviosas y la segunda el nervio raquídeo o espinal propiamente dicho. Las raíces nerviosas discurren desde cada segmento medular hasta el agujero de conjunción correspondiente para formar el nervio periférico. Las raíces dorsales recogen la información sensitiva, encontrándose el soma neuronal en el ganglio raquídeo. Las raíces ventrales son motoras y el soma se localiza en el asta anterior de la médula, desde donde parte el axón por la raíz anterior y el nervio periférico. Distalmente al ganglio raquídeo, las raíces se unen para formar el nervio espinal o raquídeo mixto, que a su vez emite 4 ramos: meningio, comunicante, posterior y anterior. Los nervios espinales se oponen a los nervios craneales. Estos últimos nacen del encéfalo, no pasan por la médula espinal y constituyen la parte del sistema nervioso periférico que relaciona directamente el encéfalo con las estructuras craneales y viscerales, en sentido aferente, sensitivo y sensorial, y también eferente, motora y vegetativa. El resto de estímulos nerviosos aferentes y eferentes del sistema nervioso central con el resto del cuerpo se lleva a cabo a través de los nervios raquídeos. En su trayecto, el nervio espinal emite 4 ramos:
meningio, comunicante, posterior y anterior. Los ramos meningios inervan las meninges de la médula espinal. Los ramos comunicantes establecen conexiones con los ganglios simpáticos. Los ramos posteriores inervan los músculos profundos del dorsal del tronco y de la piel de esta región. Los ramos anteriores inervan los músculos y la piel del resto del tronco y de los miembros. En relación a estos últimos cabe reseñar que los ramos anteriores de los nervios espinales torácicos se mantienen independientes, conservan la estructura segmentaria de esta región del cuerpo y constituyen los nervios intercostales. Sin embargo, los ramos anteriores de los nervios espinales de las otras regiones se entremezclan y forman plexos nerviosos de donde parten los nervios periféricos. Por lo tanto, como principio general, cada nervio espinal que entra a formar parte de un plexo nervioso contiene fibras que se distribuyen en varios nervios periféricos y cada nervio periférico que parte de un plexo nervioso contiene fibras de varios nervios espinales. Esto explica por qué al seleccionarse un nervio espinal que entra a formar parte del plexo nervioso no se afecta totalmente al territorio de inervación correspondiente, pero al seleccionar un nervio periférico que parte de un plexo nervioso sí ocurre una afectación mayor en el territorio de inervación. Los nervios craneales, también conocidos como pares craneales, son 12 pares de nervios que pasan por unos pequeños orificios que se encuentran en la base del cráneo. Estos nervios se encargan de llevar información y conectar el encéfalo con diferentes partes del cuerpo, como órganos sensitivos, motores, músculos, órganos, etc. En el caso específico de los nervios craneales o pares craneales, lo que los hace únicos y especiales es que salen directamente del encéfalo sin pasar por la médula espinal, es decir, salen desde la parte inferior del encéfalo, atravesando unos orificios situados en la base del cráneo para llegar a su lugar de destino. Curiosamente, estos nervios no solo se dirigen a zonas propiamente entendidas como la cabeza, sino también se prolongan hacia partes como el cuello o la zona del tórax y abdomen, como el nervio vago. Antes de comenzar, advierto que el orden con el que se explica la función de cada par craneal o nervio craneal a continuación es por razón del número romano perteneciente al número craneal de menor a mayor. Nervio olfatorio, par craneal 1. Es un nervio sensorial encargado de transmitir los estímulos olfativos desde la nariz hacia el cerebro. Su origen real está dado por las células del bulbo olfatorio. Es el par o nervio craneal más corto de todos, origen real, neuronas bipolares de la mucosa olfatoria. Nervio óptico, par craneal 2. Este par craneal se encarga de conducir los estímulos visuales desde el ojo hasta el cerebro, es decir, está compuesto por los axones celulares ganglionarios de la retina, que llevan la información de los fotorreceptores al cerebro, donde posteriormente será integrada e interpretada. Se origina en el diencéfalo, origen real, capa ganglionar de la retina. Nervio oculomotor, par craneal 3. Este par craneal es también conocido como nervio motor ocular común. Controla el movimiento ocular y es también el responsable del tamaño de la pupila. Se origina en el mesencéfalo. Nervio troclear o patético, par craneal 4. Es un nervio con funciones motoras y somáticas que están conectadas con el músculo oblículo superior del ojo, pudiendo ser que rote y que lo separe del globo ocular. Su núcleo también se origina en el mesencéfalo, al igual que el nervio oculomotor. Nervio trigémino, par craneal 5. Es un nervio considerado mixto, sensitivo, sensorial y motor, siendo el de mayor tamaño de todos los nervios craneales. Su función es llevar la información sensitiva a la cara y conducir la información de los músculos masticatorios, tensor del tímpano y velo palatino, y recoger la sensibilidad de la cara y sus mucosas. Origen real, ganglio de Gasser, núcleo principal en la calota de la protuberancia anular y núcleo accesorio en los pedúnculos cerebrales. Nervio abducens, par craneal 6. También es conocido como nervio craneal motor ocular externo. Es un par craneal motor responsable de transmitir los estímulos motrices al músculo recto externo del ojo y por lo tanto permitir que el ojo se pueda mover hacia el lado contrario de donde tenemos situada la nariz. Origen real, núcleo protuberancial. Nervio facial, par craneal 7. Este par craneal
es otro de los considerados mixtos, ya que consta de varias fibras nerviosas que realizan diferentes funciones como mandar órdenes a los músculos de la cara para poder crear expresiones faciales y también enviar señales a las glándulas salivales y lagrimales. Por otro lado, recoge la información gustativa a través de la lengua. Origen real, núcleo motor del nervio facial. Nervio vestíbulo coclear, par craneal 8, es un nervio craneal considerado sensorial. Se le conoce también como par craneal del nervio auditivo y vestibular, conformando así vestíbulo coclear. Es el responsable del equilibrio y la orientación en el espacio y de la función auditiva. Origen real, ganglios espinales. Nervio glosofaringeo, par craneal 9. Es un nervio cuya influencia reside en la lengua y la faringe. Recoge la información de las papilas gustativas y la información sensitiva de la faringe. Conduce órdenes a las glándulas salivales y diversos músculos del cuello que facilitan la dilución o la acción de tragar. Origen real, núcleo dorsal glosofaringeo, núcleo del tracto solitario, núcleo salival inferior y núcleo ambiguo. Nervio vago, par craneal 10. Este nervio es también conocido como nemogástrico. Nace en el bulbo raquídeo e inerva la faringe, el esófago, la laringe, la tráquea, los bronquios, el corazón, el estómago y el hígado. Al igual que el nervio anterior, influye en la acción de tragar, pero también en mandar y transmitir señales a nuestro sistema autónomo, pudiendo incluso ayudar a la regulación de nuestra activación y poder controlar los niveles de estrés o mandar directamente señales a nuestro sistema simpático y esta a su vez a nuestras vísceras. Origen real, núcleo dorsal del vago, núcleo ambiguo y núcleo del tracto solitario. Nervio accesorio, par craneal 11. Este par craneal es denominado a su vez como nervio espinal. Es un nervio motor y se podría entender como uno de los más puros. Se encarga del movimiento cefalogiro por su inervación del músculo esternocleidomastoideo y produce de esta forma la rotación de la cabeza hacia el lado opuesto al mismo tiempo que la inclina hacia su lado. El nervio espinal también nos permite echar la cabeza hacia atrás, así pues diríamos que interviene en los movimientos de la cabeza y de los hombros. Origen real del núcleo vulvar y del núcleo medular. Nervio hipogloso, par craneal 12. Se trata de un nervio motor que, al igual que el vago y el osofaringeo, interviene en la musculatura de la lengua y en la acción de tragar. Origen real, núcleo del hipogloso. Los nervios craneales pueden ser clasificados o agrupados según dos criterios: el lugar del que parten y la función que cumplen. Los pares craneales o nervios craneales que se originan por encima del tronco del encéfalo son el par 1 y par 2. Desde el mesencéfalo son el par 3 y 4. Desde el puente troncoencefálico son los nervios craneales 5, 6, 7 y 8. A partir del bulbo raquídeo, los pares craneales 9, 10, 11 y 12. Clasificación de pares craneales o nervios craneales según su funcionalidad. Función sensitiva formada por los nervios craneales 1, 2 y 8. Asociados con la movilidad ocular y los párpados, pares craneales 3, 4 y 6. Relación con la activación de los músculos de parte del cuello y lengua, nervios craneales 11 y 12. Considerados como función mixta, pares craneales 5, 7, 9 y 10. Como fibras de función parasimpática 3, 7, 9 y 10. El sistema nervioso autónomo, también llamado sistema nervioso vegetativo, es el que se encarga de conectar las neuronas del sistema nervioso central con el resto de los sistemas corporales y órganos. La principal función del sistema es el control de los procesos inconscientes e involuntarios, como la respiración, la circulación sanguínea o la digestión. Se encarga de mantener en forma y activados los procesos propios de los órganos internos y las vísceras, a la vez que permiten la detención y el control de problemas internos, ya que controlan la musculatura lisa de las vísceras y de diversos órganos como el corazón y los pulmones. También participa en la síntesis y expulsión la mayor parte de secreción hacia el exterior del cuerpo y parte de la endocrina, así como los procesos metabólicos y los reflejos. Las conexiones son los diferentes órganos de este sistema son tanto motores como sensitivos, haciendo tanto eferencias como aferencias. Se trata pues de un sistema que envía información desde las partes del encéfalo hasta los órganos, provocando en ello una reacción o actuación específica, mientras que a la vez recapta información sobre su estado y la envía el encéfalo, donde podrá ser procesada y actuar en consecuencia.
A pesar de esto, el sistema nervioso autónomo predomina la presencia de eferencia, es decir, que mayoritariamente su función es la de emitir señales en dirección a los órganos. Ahora, algunos de los órganos y sistemas en los cuales tiene participación este sistema son los siguientes. La primera es la visión. El sistema nervioso autónomo rige la apertura de la pupila y la capacitación de enfocar la mirada conectando con los músculos del iris y el conjunto del ojo. 2. El corazón y vasos sanguíneos. El latido del corazón y la presión sanguínea son elementos fundamentales para el ser humano, que se rigen de la forma inconsciente. De este modo, es el sistema nervioso vegetativo quien se encarga de regular estos elementos vitales que nos mantienen con vida. 3. Los pulmones. Si bien somos capaces de controlar la respiración, hasta cierto punto, el hecho de respirar de forma continua no es consciente. Así, la respiración también está parcialmente controlada por el sistema nervioso autónomo. 4. El tubo digestivo. A través de la alimentación, el ser humano es capaz de adquirir los diversos nutrientes que necesita el organismo para continuar funcionando. Si bien la conducta de comer es controlada conscientemente, el proceso por el cual el tubo digestivo transforma el alimento y adquiere de él los componentes necesarios, no siendo el conjunto de actuaciones que el organismo realiza durante la digestión involuntario y rígido por parte del sistema nervioso autónomo. 5. Los genitales. Si bien el acto sexual en sí se realiza de forma consciente, el conjunto de elementos y reacciones fisiológicas que permite su realización son controlados fundamentalmente por el sistema autónomo que rige procesos como la erección y la eyaculación. Además, estos procesos se complican cuando se experimenta una sensación de miedo o ansiedad, algo que lo vincula con varios estados fisiológicos. 6. Las secreciones de enzimas y de residuos. Las lágrimas, el sudor, la orina y las heces son algunas de las sustancias que el organismo expulsa al medio. Su secreción y expulsión se debe y puede alterarse en parte debido al funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Lo mismo ocurre con la secreción de enzimas digestivas y saliva. Sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es uno de los 3 componentes del sistema nervioso autónomo, encargado de la gestión de la actividad de los órganos viscerales y funcionales automáticos del cuerpo, como la respiración o el latido del corazón. El sistema nervioso simpático está involucrado en muchas actividades fisiológicas inconscientes a través de neurotransmisores como la adrenalina y norepinefrina. El sistema nervioso simpático procura una respuesta rápida. En la parte de la estructura tenemos 3 diferentes partes. En la primera son 2 cadenas de ganglios paravertebrales localizados en ambos lados de la columna vertebral. La segunda son 2 ganglios prevertebrales como el ganglio celíaco y el ganglio hipogástrico. Y la tercera parte son los nervios que recorren diferentes órganos internos hasta los ganglios. El sistema nervioso simpático tiene como función operar a través de una serie de neuronas interconectadas que con frecuencia se consideran parte del sistema nervioso periférico. Sistema parasimpático. El sistema nervioso parasimpático pertenece al sistema nervioso autónomo, que controla las funciones y actos involuntarios. Los nervios que los integran nacen en el encéfalo, formando parte de los nervios craneales, motor ocular común, facial, glosofaríngeo y vago. En la médula espinal se encuentra a nivel de las raíces sacras S2 a S4. Se encarga de la producción y restablecimiento de la energía corporal. Función del sistema nervioso parasimpático. La función principal del sistema nervioso parasimpático es la de provocar o mantener un estado corporal de descanso o relajación tras un esfuerzo o para realizar funciones importantes como la digestión o el acto sexual. Actúa sobre el nivel de estrés del organismo, disminuyéndolo, realiza funciones opuestamente complementarias con respecto al sistema nervioso simpático. Por tanto, el sistema nervioso parasimpático participa
participa en la regulación del aparato cardiovascular, el aparato digestivo y el aparato genitourinario, hay tejidos como el hígado, riñón, páncreas y tiroides que reciben inervación parasimpática, lo que sugiere que el sistema parasimpático participa en la regulación metabólica, aunque las influencias colinérgicas sobre el metabolismo no están bien conocidas.